Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Esta es la declaración que puede leerse de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y digo alta porque desde el 1 de septiembre de este año 2018 la señora expresidente de Chile, Michelle Bachelet, es la nueva comisionada de los derechos humanos. Pero de este y otros temas vamos a dialogar con Telmo Languiller. Muy buenas tardes, Carlos. Gusto de estar contigo nuevamente. Bienvenido a este espacio, Telmo, y a un tema del cual has sido tú un gran defensor dentro del Parlamento de Victoria y a nivel general, los derechos humanos. ¿Qué opinas tú del nombramiento de la señora Bachelet en esta posición? Bueno, nosotros con muchísimo entusiasmo, muy contentos de ese nombramiento. Nos parece que vamos a poder trabajar muy bien y quiero resaltar algo muy importante. Bachelet, por supuesto, extremadamente bien conocida en América Latina, con sus administraciones, con sus presidencias, con sus diferentes roles ministeriales, pero para la audiencia que no lo conozca, Bachelet hizo parte de su exilio aquí en Australia. Por lo tanto, a la presidenta Bachelet, a la nueva comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Australia, nosotros con ella y ella con nosotros, existe una relación muy especial y por lo tanto de mucho afecto, de mucho respeto, y trataremos de trabajar como siempre muy bien, muy constructivamente con la nueva comisionada. Aparte nos alegra mucho que sea una mujer. Sí. Creo que ella, habiendo precedido su otra función a nivel de Naciones Unidas en toda la temática de mujer y todo lo que hizo especialmente en los temas de derechos humanos como presidente, igualdad de géneros, inclusión social, cultural, en fin. Tiene una trayectoria ejemplar y nosotros la felicitamos, le deseamos mucha suerte y desde este modesto país, Australia, estoy seguro que trabajaremos muy bien con ella. Bueno, sabemos que ella llegó a Australia por una persecución del régimen chileno que llegó al poder en 1973. Desde luego que sufrió en carne propia la violación de los derechos humanos, por eso esperamos que le vaya bien, sinceramente. Indudablemente. Y también hay que ayudar. Es decir, yo creo que cada país, cada jurisdicción, los diferentes movimientos de derechos humanos, de derechos civiles, políticos, culturales, gobiernos, organizaciones sociales, debemos ayudar a que esto en cada país se vaya encuadrando conforme a las condiciones muy específicas de cada nación y de cada estado, inclusive dentro de las propias naciones. Así que nosotros estamos muy contentos, le felicitamos, estamos contentos de que sea una latinoamericana y que sea una expresidenta de nuestro continente, y particularmente porque es un tema histórico de accidente, no necesariamente buscado, que haya hecho parte de ese exilio aquí, y reitero, por eso nosotros en este país le tenemos mucho afecto, le recordamos siempre muy bien, y ella tiene sus muy buenas relaciones en este país como los tiene en otros países, y por lo tanto estoy muy tranquilo de que vamos a trabajar muy bien. En cuanto a la temática que corresponde y es pertinente a nosotros los australianos, sí, que tienen que ver con los derechos humanos, de los que seguramente vamos a hablar. Sí, porque es que yo quiero seguir la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A del 10 de diciembre de 1948, dice, el preámbulo dice que considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
¿Crees tú, Telmo, que en este siglo XXI, en este 2018, se cumple con estos parámetros alrededor del mundo? Bueno, yo creo que indudablemente hemos avanzado mucho desde la Segunda Guerra Mundial. Y este espíritu surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que los avances han sido variados en diferentes continentes y en diferentes países. En general, en mi opinión, no soy jurista, no soy un especialista en la materia, sí soy un activista, desde los 13 años hasta hoy. Y particularmente a través del prisma del movimiento sindical y de los derechos humanos que tienen que ver con defender los derechos humanos en América Latina, especialmente en nuestro país de origen, que fue Uruguay, a partir del 27 de junio de 1973, cuando se da el golpe de Estado, defendiendo también la administración de Salvador Allende, Chile, Argentina después, y por supuesto, como es conocido particularmente en esta comunidad, nuestra participación en las dos guerras, en El Salvador por un lado, y en Nicaragua cuando la guerra de la Contra, financiada por los norteamericanos, contra el entonces gobierno sandinista. Yo creo que hemos avanzado en diferentes materias, en diferentes lugares. Hay muchísimo por hacer. Y yo no quiero opinar sobre otras naciones, pero fundamentalmente, obviamente, nos interesa y nos es relevante opinar sobre este país, Australia. Si bien hemos avanzado mucho, indudablemente, y especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en lo particular que tiene que ver con los derechos humanos de los pueblos autóctonos, de los pueblos originarios, de los primeros pueblos que están establecidos aquí en esta nación por más de 60.000 años, como hemos dicho tantas veces, yo creo que hemos avanzado mucho, pero tenemos mucho más por recorrer. Y ahí está la agenda federal, que le llamamos cerrar la brecha entre los pueblos oriundos y los no oriundos, los pueblos aborígenes y los pueblos no aborígenes, dentro de los cuales nos encontramos nosotros, inclusive los nuevos australianos, y cerrar esa brecha es fundamental para nosotros. Y estoy seguro, y como se ha dicho tantas veces internacionalmente, inclusive yo lo he manifestado en las propias Naciones Unidas, en el grupo en el que trabajamos sobre la temática del envejecimiento, para establecer una convención de derechos humanos para proteger los derechos humanos de los adultos mayores, hemos dicho que hay un capítulo especial dentro de ese capítulo que tiene que ver con los pueblos aborígenes, los pueblos oriundos de esta gran nación, las otras minorías, los pueblos de diferentes grupos étnicos, especialmente los que provienen de países de no habla inglesa, para quienes se les hace mucho más difícil la integración y la inclusión social, cultural, política en este país. Yo creo que tendremos que hablar de nuestro país primero, y por lo tanto con la nueva comisionada seguramente tendremos buenos e importantes desafíos para desarrollar juntos. Bueno, vamos a Australia, ya netamente hablando de temas que, por ejemplo, a nivel de prensa mundial, se levantó una voz cuando Australia mantuvo su política de mano dura, cuando confinando a las personas solicitantes de asilo en centros de tramitación de ultramar en Papua Nueva Guinea y en Nauru. Es decir, ese procedimiento mucha gente lo ha discutido, pero por otro lado Australia lo ha aceptado. Para algunos es una violación de derechos humanos, para otros es salvar vidas humanas, que también tiene que ver con los derechos humanos. ¿Con cuál nos quedamos, Telmo? Yo quiero dar un paso atrás. Nosotros, un país como el nuestro, un país rico en el contexto mundial, de enormes riquezas, un país que quiere crecer desde el punto de vista poblacional, que más o menos estamos hablando de multiplicar nuestra población para el año 2050, que lo debemos hacer, inclusive por los grandes desafíos demográficos que enfrentamos, donde nosotros sabemos que en términos relativos y absolutos nuestra población está cada vez más envejeciendo y necesitamos más gente joven para ayudar a crecer la economía, para poder financiar la calidad de vida de los adultos mayores que ya han trabajado bastante. Ahora, yo lo que yo pienso, y lo he dicho públicamente en el Parlamento y en actos políticos fuera del Parlamento, ¿cómo nos podemos sorprender de que lleguen a estas tierras refugiados de Irak, después que nosotros como nación
más allá de la oposición de nuestro partido, pero nosotros como nación, bajo la administración liberal nacional, estuvimos en Irak. Y, entre comillas, trágicamente, nos unimos a los misiles amigos de la administración de Bush, donde se bombardearon mezquitas, escuelas, hospitales y pueblos. Y después nos quejamos de que vienen refugiados de Irak a este país. Estamos metidos y estuvimos empantanados en Afganistán. Apoyamos iniciativas en Siria por las vías de la OTAN. Más allá de la postura política partidaria, porque hay que registrar una cosa importante, bajo la administración, bajo la oposición dirigida por el entonces líder de nuestra oposición cuando esa guerra, Simon Kring, nosotros dijimos que a esa guerra no teníamos que ir, porque en esa guerra no habían armas nucleares, porque no habían armas químicas, porque no teníamos evidencia de que Saddam Hussein estaba a punto de transferir armas de mediano o de largo alcance a ningún otro grupo terrorista, que él no tenía esa intención, pero que nosotros no podíamos establecer los vínculos para que lo estuviese haciendo. Y por lo tanto dijimos que no teníamos pruebas, por lo menos no las que argumentó Bush y las que argumentó Tony Blair, de ir a una guerra y hacer lo que hicimos en Irak. Sin embargo, este país, dirigido por el entonces primer ministro John Howard, participó en todas estas guerras. Y después nos sorprendemos de que vienen los refugiados de Irak que piden refugio en este país. Es decir, nosotros creamos un conflicto participando con la OTAN y con otras fuerzas de nuestras vinculaciones políticas y de nuestras alianzas estratégicas. A mí me parece al punto ya ridículo de que vamos y creamos un problema en otro país, interferimos en otro país y después decimos, pero señores, ¿por qué vienen acá tantos refugiados de estos países? Yo creo que tenemos una obligación ético, moral, política de darles la bienvenida y de atenderlos. Eso ha pasado con varios conflictos. Es decir, lo mismo nos pasó antes, Carlos, tú y yo tenemos algunas canas o algún carnaval encima, para acordarnos del conflicto de Vietnam. Sí. Es decir, Estados Unidos estuvo en Vietnam, Australia estuvo en Vietnam. Las tropas las sacó nuestro partido, el entonces Coahuila, pero estuvimos empantanados años en esa guerra. Y después hay gente que en este país se quejaba porque venían los vietnamitas como refugiados. Vamos a dejarnos bromar, hablando claro y pronto. ¿No crees que tiene que ver mucho con ese vínculo profundo que existe con Estados Unidos? Que prácticamente a veces, como dicen, Australia se convierte en un muñeco, en un puppet de los gobernantes estadounidenses y sus decisiones. Yo creo que Australia, por razones históricas, correctamente tiene una alianza estratégica con los Estados Unidos, con Gran Bretaña, pertenecemos a este grupo de países. La Segunda Guerra Mundial fue una experiencia para Australia bastante escalofriante, cuando tuvieron a los japoneses aquí en Darwin, al norte de ese territorio, un país con muy poca población, con incapacidad militar de defenderse. Históricamente establece relaciones a esos efectos. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero yo creo que nosotros no tenemos por qué hacer ninguna política de seguidismo y empantanarnos en cada conflicto en los que se meten los norteamericanos. Y creo que nuestro partido particularmente, en algunas ocasiones históricas, tuvo el coraje de decir que no. En la guerra de Vietnam, nuestro partido, dirigido por el entonces Coahuila, dijo que no. Se terminó, gana el laborismo, retiramos las tropas e inmediatamente restablecemos relaciones con Ho Chi Minh y abrimos nuestras embajadas en Hanoi. Cuando todo el mundo se había ido, los australianos con administraciones socialdemócratas estábamos ahí. Hicimos lo mismo y siempre tuvimos muy buena relación con Beijing y con China. Es decir, hemos sabido decir que no. Pero los conservadores de este país, particularmente, nunca supieron decir que no. Y nos empantanaron a todos y nos hicieron responsables de temas históricos, y ahora entonces tenemos esta temática de refugiados. Yo creo que nosotros asumimos y debemos asumir nuestra responsabilidad internacional. Somos firmantes de todos los tratados, hemos ratificado todos los tratados y nos obligan a asumir esta responsabilidad en cuanto a la temática de refugiados, mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Por lo tanto, en resumen y dando una larga explicación, yo creo que tenemos y podemos hacer más,
y creo que debemos recibirles acá en este territorio y no afuera, offshore, Sí. como se les recibe. Segundo, de que la gente no elige ser refugiada. La gente no escapa porque quiere, la gente es perseguida, es decir, es perseguida personalmente, individualmente, en el sentido más personal y propio, pero también son perseguidos en grupos. Cuando llegan los misiles amigos, entre comillas, a Irak, no discriminan. Bombardearon mezquitas, escuelas, hospitales, aldeas. Digo, ¿qué podemos esperar sino que de ahí surjan refugiados? Entonces yo creo que hay una temática internacional, política, militarista, que deberíamos enfrentar de otra manera, y creo que evitaría que hubiesen tantos refugiados. Mientras tanto, Australia puede recibir más y mejor, les debemos respeto, debemos gestionar cada individuo como corresponde en una forma muy acelerada. Creo que este país no se justifica que lleve tanto tiempo, en algunos casos años, para que se pueda determinar si la persona es o no refugiado. Creo que separar las madres de los niños de los padres, todas estas cosas para mí personalmente son una aberración. Y yo que trabajo, que estoy acá compenetrado con la temática política de este país, estoy convencido que esto se ha hecho porque se está jugando el partido doméstico y se está apostando al racismo, se está apostando al prejuicio, se está apostando a ganar 4 o 5 votos en el territorio norte, en la mitad de Australia, donde están todas aquella gente que viven en otro país, que no se dan cuenta de dónde viene y quién genera la riqueza de este país, que son precisamente las comunidades emigrantes y los refugiados, como lo ha hecho desde siempre, y especialmente de la Segunda Guerra Mundial.